Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Colosenses capítulo 2. La lucha espiritual de Pablo por la firmeza de los creyentes. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo abre su corazón pastoral al revelar la intensidad de su preocupación por los colosenses. Gálatas 4:19 expresa un sentimiento similar: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esta lucha no es física, sino espiritual y emocional. Involucra oración, enseñanza, intercesión y carga interior. Aunque no está presente físicamente, su espíritu está comprometido con ellos. Pablo demuestra que el verdadero liderazgo espiritual nace del amor y la entrega constante. Y por los que están en la Odisea. Pablo muestra su preocupación no solo por los colosenses, sino también por los que están en la Odisea. Esta ciudad, cercana a Colosas, era conocida por su riqueza, pero también por su tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La mención expresa el deseo de Pablo de fortalecer su fe. Aunque probablemente no los conocía personalmente, su amor pastoral trascendía las fronteras locales. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo ora y se entrega también por creyentes a quienes nunca ha conocido personalmente. 2 Corintios 11:28 lo muestra con claridad: la preocupación por todas las iglesias. Este amor impersonal, pero genuino, es fruto de una visión espiritual profunda. No necesita contacto físico para amar y servir. Su carga es por el cuerpo de Cristo, no por sus propios discípulos. Pablo es modelo de una paternidad espiritual desinteresada. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Para que sean consolados sus corazones. La lucha espiritual de Pablo tiene un objetivo claro: fortalecer el interior de los creyentes. 2 Tesalonicenses 2:17 ruega que Dios confirme vuestros corazones. El consuelo aquí no es solo alivio emocional, sino fortaleza interna en medio de pruebas. Pablo no ora por comodidad externa, sino por estabilidad interna. Cuando el corazón está firme, la fe se mantiene. El Evangelio consuela desde adentro hacia afuera. Unidos en amor. La unidad que Pablo desea no es institucional, sino relacional, basada en el amor de Cristo. Juan 13:35 declara: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La verdadera comunión no se logra con estructuras, sino con amor genuino. Pablo entiende que el amor es el pegamento del cuerpo de Cristo. Sin él, no hay edificación posible. La unidad que no nace del amor es frágil y superficial. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. El conocimiento espiritual pleno no es solo información, es riqueza para el alma. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis las riquezas de la gloria. Pablo quiere que comprendan plenamente el Evangelio, sus implicaciones y su gloria. No se conforma con que sepan lo básico, quiere que experimenten la abundancia de la verdad. La riqueza no es material, sino revelación divina. Conocer a Dios es el tesoro mayor. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. El misterio ahora revelado es la unión perfecta entre el Padre y el Hijo en la redención. Juan 17:3 define: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a Jesucristo. Conocer a Dios no es una experiencia mística, sino revelación clara a través de Cristo. Él es la clave para comprender el misterio eterno. Pablo anhela que cada creyente tenga una relación íntima con Dios por medio de Cristo. Todo el Evangelio gira en torno a este conocimiento. Colosenses 2:3.
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos. Pablo afirma que en Cristo se encuentran ocultos, no inaccesibles, sino protegidos, los tesoros eternos. Proverbios 2, 4, 5 compara la sabiduría con un tesoro que debe buscarse, si la buscares como a plata, entonces entenderás el temor de Jehová. Estos tesoros no están perdidos, sino revelados a los que están en Cristo. Escondidos del mundo, pero abiertos a los que tienen el Espíritu. El conocimiento de Dios no se obtiene por lógica, sino por revelación. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo declara que en Cristo reside la totalidad de la verdad espiritual. 1 Corintios 1:24 afirma, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay verdad eterna fuera de Él. La sabiduría no es una idea abstracta, es una persona. Toda revelación legítima fluye desde su persona y obra. En contraste con los falsos maestros de Colosas, Cristo es suficiente. Él es la fuente y la plenitud de todo entendimiento verdadero. Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto lo digo. Pablo anticipa el motivo de su énfasis doctrinal, proteger a los creyentes de falsos argumentos. Gálatas 1, 6, 7 muestra preocupación similar, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado. Él no escribe por curiosidad académica, sino por celo pastoral. Lo que cree la Iglesia afecta cómo vive. La verdad revelada debe ser afirmada, protegida y recordada constantemente. Pablo enseña con un propósito claro, preservar la fe. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El peligro no es solo el error evidente, sino el discurso sutil, elegante y convincente. Romanos 16:18 advierte, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las palabras persuasivas no siempre son verdaderas. Pablo sabe que los falsos maestros usan argumentos sofisticados. Por eso llama a aferrarse a la verdad en Cristo. Solo una iglesia firme en doctrina puede resistir el engaño. La persuasión sin verdad es manipulación. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo. Pablo reconoce que físicamente está separado de los colosenses, pero no por eso indiferente. 2 Corintios 5:6 expresa una idea parecida, ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Su distancia física no impide su cuidado pastoral. La comunión en el Espíritu no depende de proximidad geográfica. Su amor y compromiso hacia ellos trasciende el espacio. La Iglesia no necesita la presencia física del líder para mantenerse firme cuando ha sido bien instruida. No obstante en espíritu estoy con vosotros. Esta frase no habla de una experiencia mística, sino de comunión espiritual a través de la oración, el amor y la preocupación constante. 1 Corintios 5:3 dice, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Pablo está involucrado activamente, aunque no esté allí. La unidad del cuerpo de Cristo permite esta conexión. La distancia no rompe el vínculo espiritual. El liderazgo verdadero se expresa incluso en la ausencia. Gozándome y mirando vuestro buen orden. Pablo se alegra al saber que la Iglesia mantiene disciplina, estructura y madurez. 1 Corintios 14:40 ordena, hágase todo decentemente y con orden. El buen orden aquí puede referirse a la vida congregacional, a su enseñanza y comportamiento. La estabilidad doctrinal produce armonía. Pablo se goza no solo en su fe, sino en su organización. Una iglesia ordenada refleja la obra del Espíritu. La desorganización es enemiga del testimonio. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Además del orden, el apóstol destaca la solidez doctrinal de los colosenses. 1 Pedro 5:9 habla de resistir firmes en la fe. La firmeza en Cristo implica seguridad, convicción y fidelidad a la verdad revelada. Pablo no elogia entusiasmo superficial, sino una fe estable y centrada. Esto es clave frente a las falsas enseñanzas.
Una iglesia firme no se mueve por moda, sino por convicción en la palabra. Esa firmeza produce gozo en el corazón pastoral. Exhortación a andar en Cristo y a no ser engañados. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Pablo conecta el inicio de la vida cristiana con su desarrollo, así como lo recibieron, deben vivir conforme a Él. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La recepción de Cristo no es solo un acto pasado, sino el inicio de una nueva vida. Él no fue recibido solo como Salvador, sino como Señor. Pablo recuerda que el Evangelio no cambia, el mismo Cristo que los salvó debe gobernarlos. Andad en Él. La vida cristiana no es estática, es un caminar continuo en comunión, obediencia y dependencia de Cristo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar en Él implica que cada aspecto de la vida esté enraizado en la relación con Cristo. No basta haber creído, hay que permanecer y vivir bajo su señorío. Esta expresión define una vida activa, dinámica y coherente. Cristo es el camino, y en Él debemos continuar. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados en Él. Pablo usa dos imágenes complementarias, una agrícola y otra arquitectónica. Efesios 3:17 dice, arraigados y cimentados en amor. Ser arraigados implica profundidad espiritual, como un árbol firmemente plantado. Sobreedificados implica crecimiento continuo sobre el fundamento de Cristo. Ambas expresan estabilidad y expansión. Cristo no es solo el inicio, sino el terreno y la estructura. El creyente no debe moverse de esta base. Su vida debe estar profundamente unida al Señor. Y confirmados en la fe. La fe no es una emoción inestable, sino una convicción firme que debe ser fortalecida. Hechos 16:5 narra que las iglesias eran confirmadas en la fe. Pablo desea que su fe no sea superficial, sino sólida y probada. Confirmar implica establecer, afirmar con seguridad. Esta firmeza se construye con verdad, prueba y fidelidad. El creyente maduro no es movido fácilmente. Su fe permanece anclada en la verdad de Cristo. Así como habéis sido enseñados. La enseñanza doctrinal fiel es la base de una vida cristiana firme. 2 Tesalonicenses 2:15 exhorta, retened la doctrina que habéis aprendido. Pablo destaca que la firmeza no es producto de experiencias místicas, sino de enseñanza sólida. Los colosenses habían recibido buena instrucción, y ahora debían perseverar en ella. Desviarse de la enseñanza apostólica es exponerse al error. La Iglesia necesita doctrina bíblica clara y continua. Abundando en acciones de gracias. Pablo cierra este versículo conectando la doctrina con la adoración. 1 Tesalonicenses 5:18 manda, dad gracias en todo. La gratitud es la atmósfera natural de una fe madura. Quien entiende lo que ha recibido, vive agradecido. La gratitud protege contra el orgullo, la queja y el engaño. No debe ser escasa, sino abundante. El cristiano agradecido camina con gozo y humildad. Toda doctrina verdadera desemboca en alabanza. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo lanza una seria advertencia contra el peligro de ser seducidos por razonamientos atractivos, pero vacíos. 1 Timoteo 6:20 menciona las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Las filosofías no eran el problema en sí, sino aquellas contrarias a la verdad revelada. Huecas sutilezas describe argumentos refinados pero sin fundamento espiritual. El creyente debe discernir entre lo aparente y lo verdadero. Cristo es la medida de toda sabiduría.
según las tradiciones de los hombres. Pablo denuncia que muchas ideas religiosas se basan en costumbres humanas, no en la palabra de Dios. Marcos 7:8 reprende, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La tradición no es garantía de verdad. Cuando sustituye la Escritura, se vuelve peligrosa. Pablo enfrenta ideas añadidas al Evangelio, como legalismos o rituales vacíos. La autoridad espiritual no proviene de la antigüedad, sino de la revelación divina. Conforme a los rudimentos del mundo. Rudimento se refiere a los principios básicos, elementales y terrenales. Gálatas 4:9 llama a estos los débiles y pobres rudimentos. Estas ideas se basan en lógica humana, superstición o prácticas externas. No son compatibles con la vida en Cristo. El Evangelio no es un sistema del mundo, es poder de Dios. Pablo exhorta a dejar lo terrenal para vivir en lo espiritual. No se puede combinar lo celestial con lo carnal. Y no según Cristo. Aquí está la clave: cualquier enseñanza que no esté alineada con la persona y obra de Cristo, es falsa. 1 Juan 4:1-2 nos llama a probar los espíritus y confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cristo es el filtro de toda doctrina. Lo que no glorifica a Cristo, no viene de Dios. Pablo lo deja claro: el centro no son los sistemas, ni los rituales, sino Cristo mismo. Solo Él es la medida de la verdad. Sin Cristo, todo es error. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente. Pablo afirma con claridad que Cristo no es solo un ser espiritual exaltado, sino Dios encarnado. Juan 1:14 declara, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. La palabra corporalmente refuta cualquier idea gnóstica que desprecie lo físico o niegue la encarnación. Dios no se reveló en forma simbólica, sino real, visible y tangible. Cristo es la plena expresión de Dios en forma humana. Él no solo vino en carne, sino que permanece glorificado en un cuerpo resucitado. Toda la plenitud de la deidad. Aquí Pablo afirma que Cristo posee la totalidad del ser divino, sin reducción alguna. Colosenses 1:19 ya había dicho, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Deidad, griego, theos, no alude a atributos divinos prestados, sino a la esencia completa de Dios. No es semidivino ni un ser intermedio, es Dios mismo. Esta verdad es fundamental contra cualquier herejía que quiera disminuir su gloria. Cristo no refleja a Dios parcialmente, sino plenamente. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. Esta afirmación gloriosa declara que los creyentes no necesitan nada fuera de Cristo. Efesios 1:3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra completos, gramoplo, significa llenos, colmados hasta rebosar. No falta nada para la salvación, la santificación ni la vida espiritual. Cristo no solo es suficiente, es la fuente de toda plenitud. No hay necesidad de añadidos religiosos, rituales ni filosofías humanas. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo reafirma la soberanía de Cristo sobre toda jerarquía espiritual. Efesios 1:21 afirma, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Los principados y potestades pueden referirse a ángeles o fuerzas demoníacas, pero todas están sujetas a Él. Cristo no es uno entre muchos, es supremo sobre todos. Esto da seguridad al creyente, el Señor a quien pertenece es soberano sobre todo poder visible e invisible. No hay autoridad fuera de su dominio. La plenitud de vida en Cristo, muerte al pecado y vida nueva. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo habla de una transformación espiritual interior, no de un ritual físico.
Romanos 2:29 declara, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. En el antiguo pacto, la circuncisión señalaba pertenencia al pueblo de Dios, en Cristo, es símbolo de conversión genuina. No se trata de una marca externa, sino de una obra divina en lo profundo del ser. Es una operación espiritual realizada por Dios mismo. Nadie puede hacerse esta circuncisión a sí mismo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. La verdadera circuncisión espiritual implica un rompimiento con el dominio de la carne. Romanos 6:6 enseña, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí echar no es una reforma, sino una separación radical del viejo hombre. El creyente ha sido liberado del control del pecado, aunque la lucha persista. Esta obra interior cambia el deseo, la dirección y el dominio de la vida. En la circuncisión de Cristo. Pablo define esta obra espiritual como realizada por medio de Cristo, es decir, en su muerte y resurrección. Filipenses 3:3 aclara, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Es Cristo quien efectúa este corte espiritual al unirnos a Él en su muerte. No es un rito humano, sino una realidad espiritual. En Cristo, el viejo hombre fue quitado y se dio inicio a una nueva creación. La verdadera consagración no es externa, sino fruto de su obra. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él en el bautismo. Pablo enseña que el bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte. Romanos 6:4 afirma, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ser sepultado con Cristo significa que nuestra vieja vida ha terminado. La inmersión en agua ilustra la separación con el pasado. El bautismo no es salvación en sí, pero sí una confesión pública de la muerte al yo. Es una proclamación de que nuestra vida anterior ha sido enterrada. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Así como el bautismo simboliza muerte, también señala resurrección a una nueva vida. Efesios 2:6 declara, y juntamente con Él nos resucitó. En Cristo, el creyente ha recibido nueva vida espiritual. La resurrección no es solo futura, sino presente, ya caminamos en novedad de vida. Esta resurrección es una transformación interior que da poder sobre el pecado. La fe no solo nos une a su cruz, sino también a su victoria. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo aclara que esta participación en la resurrección se activa por la fe, no por ritos ni obras. Romanos 10:9 dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La misma fe que cree en la resurrección de Cristo es la que nos une a su poder. Dios operó un milagro eterno en la resurrección y ese mismo poder actúa en nosotros. La vida cristiana es sobrenatural desde su inicio. La fe une al creyente con lo imposible. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados. Pablo describe la condición espiritual previa a la conversión, muerte total por causa del pecado. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No era una enfermedad espiritual, era muerte. No había capacidad de buscar, amar ni obedecer a Dios. Esta muerte era total y universal. Solo la intervención soberana de Dios podía revertirla. Sin Cristo, no hay vida espiritual posible. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Esto recalca que eran ajenos a los pactos y promesas, sin señal de pertenencia a Dios. Efesios 2:12 recuerda, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa. La incircuncisión representa una vida carnal, separada de la alianza divina. No solo eran culpables, sino completamente extraños a la gracia. No había mérito, ni esperanza en sí mismos. Esta frase humilla el orgullo humano y exalta la gracia.
Os dio vida juntamente con Él. Dios no nos ofreció reforma, sino resurrección espiritual en unión con Cristo. Efesios 2:5 lo confirma, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación es un acto soberano, Él nos dio vida. No es decisión del hombre, sino obra de Dios. Esta vida no es nueva filosofía, sino una nueva naturaleza. La regeneración es el milagro que inicia toda vida cristiana. Estamos vivos porque estamos en Él. Perdonándoos todos los pecados. La vida nueva está acompañada del perdón total. Isaías 1:18 declara, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios no dejó pecados pendientes. Todo significa que no hay culpa restante. El perdón es completo, presente y eterno. No hay pecado que escape a su gracia. Esta verdad da descanso, seguridad y libertad al alma. El perdón es el corazón del Evangelio. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pablo se refiere a una especie de documento legal con nuestras deudas y transgresiones. Efesios 2:15 también habla de abolir en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. El acta representa la ley que acusaba, condenaba y exigía justicia. Cada pecado era una sentencia pendiente. Cristo no ignoró esta acta, la anuló. Canceló legalmente todo cargo con su obra en la cruz. Ya no hay condenación. ¿Qué nos era contraria? Esta acta no era neutral, estaba en nuestra contra, era una acusación legítima. Romanos 3:19 dice, toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No se trataba de una amenaza vacía, sino de justicia real. La ley exigía pago, y nosotros no podíamos cumplirla. Estábamos condenados sin defensa. Pero Cristo intervino como sustituto. Él satisfizo las demandas que nos acusaban. Quitándola de en medio. Cristo no dejó la condena suspendida, la removió totalmente. Juan 1:29 proclama, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta acción es decisiva, definitiva y redentora. Ya no hay separación entre Dios y el creyente. Lo que impedía el acceso a la gracia ha sido removido. La barrera fue eliminada. El acceso a Dios está abierto por su sangre. No hay más actas acusadoras entre Dios y su pueblo. Y clavándola en la cruz. Pablo declara que Cristo llevó esa acta en su cuerpo y la eliminó por medio de su sacrificio. Isaías 53:5 anuncia, herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Clavarla en la cruz significa que fue pagada y cancelada públicamente. Lo que era condena se convirtió en testimonio de gracia. La cruz no es derrota, es justicia cumplida. Allí nuestra deuda fue absorbida en el cuerpo del Salvador. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Pablo presenta la cruz como una victoria no solo sobre el pecado, sino sobre las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12 revela, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Estos seres, que operaban para condenar, ya no tienen autoridad sobre los redimidos. Cristo los despojó, es decir, les quitó su poder y derecho legal. El enemigo quedó neutralizado frente al creyente en Cristo. Los exhibió públicamente. Lejos de ser una derrota, la cruz fue una proclamación abierta de la victoria divina. 2 Corintios 2:14 dice, gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En el contexto romano, los generales desfilaban con los enemigos vencidos como trofeos. Pablo usa esta imagen para mostrar que Cristo humilló al reino de las tinieblas. Lo que parecía debilidad fue la manifestación de la gloria triunfante de Dios. La cruz desenmascaró al enemigo.
triunfando sobre ellos en la cruz. El arma de victoria no fue una espada, sino la cruz. 1 Corintios 1:18 declara, la palabra de la cruz es poder de Dios. Allí se consumó la derrota del enemigo y se selló el destino de los redimidos. Cristo no venció con violencia, sino con entrega. Su obediencia hasta la muerte aplastó la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. En la cruz se anuló la autoridad de Satanás. La victoria no está por venir, ya fue ganada. Advertencia contra el legalismo y las prácticas humanas. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Pablo ahora aplica la victoria de Cristo sobre el legalismo religioso. Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos imponían normas dietéticas como requisito espiritual. Pero Cristo ya cumplió la ley y liberó a los creyentes de esos mandamientos ceremoniales. Nadie tiene derecho a declarar impuro lo que Dios ha limpiado. En Cristo no hay condenación por lo que se come o se deja de comer. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo menciona prácticas del calendario judío que eran sombra de lo que vendría. Gálatas 4:10-11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, temo de vosotros. Los falsos maestros trataban de volver a imponer festividades como requisito espiritual. Pero esas celebraciones ya fueron cumplidas en Cristo. Él es nuestro reposo, nuestra Pascua, nuestra fiesta perpetua. Volver a esos ritos como medios de justificación es negar la suficiencia de la cruz. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pablo declara que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran anticipos simbólicos. Hebreos 10:1 confirma, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Las fiestas, los alimentos y los ritos apuntaban a realidades espirituales cumplidas en Cristo. Como una sombra que anuncia la llegada de una persona, así era la ley, preparatoria. Apreciar la sombra sin reconocer la realidad es quedarse corto. La revelación completa está ahora disponible. Pero el cuerpo es de Cristo. Aquí cuerpo significa sustancia o realidad. Cristo es la realidad a la que todo símbolo antiguo apuntaba. Juan 1:17 declara, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todo el antiguo pacto tenía a Cristo como su centro profético. Él es el Cordero, el templo, el pan del cielo, la Pascua. Aferrarse a rituales cuando ya vino el Mesías es aferrarse a la figura sin abrazar la persona. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio. Pablo advierte que ciertas enseñanzas religiosas pueden apartar al creyente de la recompensa espiritual. 2 Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. El premio es la herencia espiritual, la madurez, la recompensa celestial. Falsas doctrinas pueden desviar, desanimar o esclavizar. No debemos permitir que nadie nos descalifique mediante reglas humanas. El Evangelio no es un sistema meritocrático. Afectando humildad y culto a los ángeles. Pablo denuncia a quienes aparentaban piedad extrema, incluso rindiendo culto a seres celestiales. Apocalipsis 22:8-9 nos muestra que Juan intentó adorar a un ángel y fue reprendido, adora a Dios. La humildad mencionada aquí es falsa, una falsa modestia que en realidad es orgullo espiritual. Al poner intermediarios, negaban la suficiencia de Cristo como mediador. Toda adoración dirigida a algo que no sea Cristo es idolatría disfrazada. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Esto alude a supuestas experiencias místicas, visiones o revelaciones personales no confirmadas por la palabra.
Jeremías 23:16 advierte: no oigáis las palabras de los profetas que os profetizan, hablan visión de su propio corazón. Estas experiencias subjetivas se vuelven base de autoridad espiritual, desviando a otros. Pablo los reprende por enseñar sin fundamento real. El Evangelio no necesita adiciones sensacionalistas ni místicas. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. El origen de estas falsas enseñanzas no es revelación, sino orgullo carnal. 1 Timoteo 6:4 dice del falso maestro: está envanecido, nada sabe. La falsa humildad esconde soberbia. Aún las doctrinas que aparentan espiritualidad pueden ser trampas del ego. El hinchamiento espiritual sin edificación verdadera es señal de desvío. Pablo pone al descubierto su raíz, una mente gobernada por la carne, no por el espíritu. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y no haciéndose de la cabeza. Pablo señala que quienes siguen falsas enseñanzas se desconectan de Cristo, la cabeza de la Iglesia. Efesios 4:15 enseña: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sin conexión con Cristo, no hay vida espiritual. Él es el que dirige, nutre y gobierna el cuerpo. Abandonar la centralidad de Cristo es desconectarse de la fuente. Toda doctrina o práctica que no depende de Él es estéril y peligrosa. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Pablo describe a la Iglesia como un organismo vivo que depende de Cristo para su crecimiento y unidad. 1 Corintios 12:27 afirma: vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Las coyunturas y ligamentos representan las conexiones espirituales entre creyentes. Cristo provee el alimento espiritual y la cohesión del cuerpo. Cuando la Iglesia está unida a Él, crece en amor, verdad y servicio. La vida fluye desde la cabeza hacia todos los miembros. Crece con el crecimiento que da Dios. El verdadero crecimiento no es producto del esfuerzo humano, sino resultado de la obra divina. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No se trata de programas o técnicas, sino de una vida conectada a Cristo. El crecimiento espiritual es orgánico, sostenido por la gracia. Toda edificación que no depende de Dios es artificial. Pablo apunta a un desarrollo genuino, alimentado desde lo alto. Muerte a los rudimentos del mundo y libertad en Cristo. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Pablo recuerda que los creyentes han muerto con Cristo y, por tanto, no están sujetos a los principios mundanos. Romanos 6:6 explica: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Los rudimentos del mundo se refieren a sistemas religiosos y normas humanas sin poder espiritual. En Cristo, fuimos liberados de esas imposiciones. Morir con Él significa que ya no vivimos bajo los antiguos principios de condena y ritual. Vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo. Pablo confronta la contradicción de vivir como si aún se dependiera de estructuras terrenales. Gálatas 4:9 reprende: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Si ya no pertenecen al sistema del mundo, ¿por qué seguir obedeciendo sus mandamientos? Es incoherente regresar a prácticas externas cuando han sido hechos libres. Pablo llama a vivir conforme a la nueva identidad, no a la vieja esclavitud. Os sometéis a preceptos. Aquí Pablo denuncia la sujeción a reglas humanas disfrazadas de espiritualidad. Marcos 7:7 declara: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos preceptos no vienen de Dios, y por tanto no deben gobernar la conciencia del creyente. Someterse a ellos es retroceder espiritualmente. Pablo no está promoviendo desorden, sino libertad en Cristo. No se trata de rechazar todo principio, sino de rechazar los que no provienen del Evangelio.
Colosenses 2:21. Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Pablo cita algunas de las reglas impuestas por los falsos maestros que se enfocaban en prohibiciones externas. Isaías 29:13 denuncia, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estas órdenes buscan controlar el cuerpo sin transformar el corazón. Parecen piadosas, pero son vacías. El legalismo impone restricciones externas sin poder interno. Pablo señala lo absurdo de basar la espiritualidad en normas sobre objetos físicos. Colosenses 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, Pablo identifica el origen de estas reglas externas, no vienen de Dios, sino de la tradición humana. Mateo 15:9 declara, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas normas no tienen poder para santificar, solo imponen cargas. Son legalismos disfrazados de piedad. Al no ser revelación divina, no deben regir la vida espiritual. Pablo desenmascara su origen para mostrar su inutilidad. ¿Cosas que todas se destruyen con el uso? Estas prácticas externas son pasajeras, sin valor eterno. 1 Corintios 6:13 enseña, los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. El legalismo enfoca la espiritualidad en lo perecedero. Pablo recalca lo absurdo de basar la santidad en cosas que no duran. Lo que se consume y desaparece no puede definir la vida eterna. El creyente debe poner su mirada en lo imperecedero. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Pablo admite que estas prácticas pueden parecer sabias o piadosas ante los hombres. 2 Timoteo 3:5 advierte de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El problema no es su falta de apariencia, sino su falta de poder. La religiosidad externa siempre impresiona, pero no transforma. Lo superficial puede engañar al ojo humano, pero Dios discierne el corazón. Pablo quiere que el creyente vea más allá de lo aparente. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquí resume 3 características del ascetismo: culto inventado, falsa humildad y negación física. Isaías 58:5 denuncia, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que incline su cabeza como junco? El ascetismo promueve sacrificios externos para aparentar devoción. Pero no es la privación corporal lo que santifica, sino el nuevo corazón. La humildad fingida es tan peligrosa como el orgullo abierto. Estas prácticas crean orgullo espiritual, no santidad. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta es la condena final, aunque parezcan útiles, no pueden vencer el pecado. Romanos 8:13 lo afirma claramente, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida. Las reglas humanas pueden refrenar temporalmente, pero no renovar el corazón. El legalismo modifica la conducta sin cambiar la naturaleza. Pablo enseña que el verdadero poder está en Cristo, no en la religión externa.